Bien, ahora vamos a ver la función planificadora. Ya hemos visto en las funciones del Estado, producto de la separación de poderes, hemos visto la función legislativa, ejecutiva, judicial y controladora o fiscalizadora. Ahora vamos a ver quinto, función planificadora. Como su nombre lo indica, es la de planificar. Esto surge en 1917. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918. En el 17, producto de la revolución de los rusos y todo eso, tumban la monarquía y montan la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos hacen toda una estructura de gobierno, una política basada en Marx, y que ahora ya no van a gobernar los capitalistas, que todo va a ser para el pueblo, pero primero hay que tener un Estado. Bueno, todo eso lo lleva a crear una estructura de intervención. Ellos inventan el intervencionismo del Estado. Ya no va a surgir, en este caso, la economía de manera espontánea y el Estado después va viendo qué hace con ella, sino que el Estado se va a anticipar a toda planificación económica de la agricultura, del comercio, y vamos a sembrar esto porque conviene más, no vamos a sembrar aquello. ¿Y qué pasa? Entonces los demás países occidentales capitalistas dicen, bueno, ya se reunieron, demostraron que son una potencia o que van siendo o que van a ser una potencia y están organizados y son de temer. Entonces también nosotros nos vamos a ordenar y vamos a crear también esa política intervencionista del Estado en cuanto a la economía. Vamos a planear de manera previa qué es lo que más conviene cultivar, vamos a poner todo un equipo de personas, economistas, pero también geólogos, todas las ramas del conocimiento que logren anticipar cuál es el movimiento que más conviene para económicamente hacer en cuanto a la agricultura y el comercio en el Estado. Entonces se forma como una especie de guerra económica. Y a Colombia también llega pues este sistema de intervencionismo del Estado, y todos los países la ponen, digamos, hasta en la Constitución, ¿sí? Como algo prioritario, como algo importante, como algo vital, como algo que ponerle mucha atención. Entonces no lo ponen en cualquier ley anexa alrededor, sino en la misma carta matriz de que el Estado intervendrá para tomar las decisiones que mejor les convenga, y con todo el equipo de los científicos o de las personas especialistas para lograr los fines propuestos, los propósitos que tiene el Estado, que es el bien común, el bien social, o sea, defendernos ante otros tipos de economía u otros sistemas políticos que tienen que ver con la economía. Entonces en Colombia también en la Constitución, artículo 333 y 334, en una reforma que se da, bueno, Colombia también asume eso, el bien general prevalece sobre el individual. El Estado intervencionista, de políticas constitucionales, ya está todo. En 1936 se hace pues la reforma y se consagra pues el bien general sobre el específico. Ya en 1968 se hace un intento de algo que se llama la Comisión del Plan, que al final no prospera, no logramos organizarnos y tendremos que esperar hasta 1991, que es cuando de verdad la constituyente del 91, la Constitución, va a consagrar una parte muy importante a la planificación. O sea, ya estamos más serios. Ya pasamos de esa etapa primitiva donde vaya saliendo, siembre usted maíz o café, lo que sea, y después se verá cómo va resultando. No, ahora se planea con expertos y profesionales que pueden predecir qué es lo que más conviene. Eso lo hace en la Constitución del 91. Dice, le da singular importancia a la planeación, haciendo efectivos los planes de desarrollo y consagrando para su aprobación se requiere una ley orgánica. Es decir, la ley orgánica ya es una ley de más jerarquía, que no la van a estar cambiando así como a la espontaneidad o al gusto. Se requiere mayoría de aprobación, se requiere que todo el mundo esté de acuerdo en el lugar donde hacen las leyes, en el Congreso, para de verdad ajustar la normatividad o cuáles van a ser las decisiones. O sea, se tomó más en serio, se puso ya más específico. La jurisprudencia constitucional se ha ocupado innúmero de veces sobre el tema, haciendo de la planeación una verdadera política del Estado en estricto cumplimiento. Hasta aquí pues la función planificadora. Recordemos, con esta llevamos 5. Las de la teoría clásica y la teoría moderna, ¿no? Función legislativa, ejecutiva, judicial, la controladora o fiscalizadora. Esta función controladora, recordemos que se divide en el Ministerio Público, que está representado en
el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y las diferentes, el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, personeros municipales. Estamos hablando del Ministerio Público dentro de la función controladora o fiscalizadora. Y además del Ministerio Público teníamos, esto es un recorderis del video pasado, del Ministerio Público teníamos la Contraloría. La Contraloría está representada por el Contralor General de la República, los controladores municipales y los controladores municipales. Entonces nos tocaría hacernos esta pregunta: ¿por qué no dice en el libro la función de planeación, cuál es el representante? O sea, como si hubiera un planeador general de la República o algo así. ¿A quién quedaría de tarea investigar quién es el encargado de la función de planeación? Y también sí, qué tanto de poder tiene con respecto, por ejemplo, al presidente. Uno puede deducir que la función planificadora surgiría de la rama ejecutiva, que era la que tomaba las decisiones respecto de cómo se va a administrar el erario público, de cómo se va a través del gabinete de los ministros, cómo se va a manejar la economía. Imagino que de ahí es que sale. Y entonces, ¿qué tanto de fuerza tiene? Es decir, si cambia el gobierno, cambiará todo el conjunto de las personas que hacen la planificación. ¿Qué tanto de fuerza tienen respecto del presidente, o solamente son una rama que obedece, lo cual le haría perder su sentido? Es decir, la función de planeación se convierte parecida a la función judicial, que tiene una verdadera independencia para hacer valer sus propósitos, para hacer que de verdad con la planeación no dependa de intereses políticos, sino que sean intereses reales. Quedan esas preguntas en el aire. Cualquier comentario me lo dejan ahí escrito abajo. Muchas gracias, espero que les haya servido.